Vamos a comenzar entonces. Nos hemos quedado en la parte de los guaraníes. Vamos a terminar esa partecita que nos falta terminar, que es la parte de organización social, la parte de la cultura y religiosa. Nos hemos quedado en la parte de la mujer como aspecto cultural de los guaraníes. Y para continuar con ello, vamos a hablar de la vestimenta, vamos a hablar de la antropofagia, vamos a hablar brevemente de su economía y los mitos y leyendas de los guaraníes. Eh, Terminamos guaraníes y vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre los guaraníes y quiero que ustedes me ayuden en esa parte después. Bueno, vestimentas. ¿Cómo vestían los guaraníes? En realidad no tenían mucha vestimenta, andaban prácticamente semidesnudos, solamente cubrían sus partes sexuales. En específicamente las mujeres tenían una vestimenta en forma de bolsa. En realidad no era una falda, ¿verdad? Pero ellos alzaban y utilizaban hasta lo que sería el pecho, cubrían sus pechos, y ese es el famoso tipoy que nosotros conocemos. Pero ellos utilizaban como una bolsa y utilizaban con todo su cuerpo, no solamente hoy como nosotros vemos en algunas danzas típicas, en algunas academias, por ejemplo, que utilizan todavía el tipoy, pero solamente como una falda. Los atuendos se fabricaban de cuero, algodón, otras fibras vegetales. Acá tenemos una imagen inclusive que muestra esa parte, como ellas, principalmente las mujeres, y tenían ese famoso tipoy. Y el caso de los varones, prácticamente las partes sexuales, como dijimos. Fibra de caraguatá, en algunos casos el algodón ya empezaron a utilizarlo, y también el cuero por su durabilidad. Las plumas eran utilizadas como un símbolo de prestigio, símbolo de estatus, símbolo de rol dentro de la estructura social de ellos. Entonces, por eso, mientras más altas tenían las plumas, más coloridas eran las plumas, esa persona tenía un cargo muy importante dentro de la lideranza de los guaraníes. Utilizaban también brazaletes, collares, también utilizaban piercing, también utilizaban unos tipos de tatuajes que le identificaba en torno a la jerarquía. Esta parte es muy estudiada a nivel de los guaraníes, muchas veces confusa con el término antropofagia. Ustedes han tenido una materia que se llama antropología, ¿verdad? En el colegio. ¿Alguien recuerda qué significa antropología o qué estudia la antropología? ¿Recuerdan? ¿Una idea previa? Es un término griego que se va a dividir en dos aquí, ¿verdad? Antropo se refiere a hombre y fagia se refiere a consumición. Pero hay que tener bien en cuenta que una cosa es la antropofagia y otra cosa es el canibalismo en sí. Los guaraníes realizaban un tipo de canibalismo ritual, no un canibalismo por necesidad fisiológica. Por ejemplo, en las aldeas y la etnia llamada pigmeos, no sé si a uno de ustedes se le dijo, escuchó en algún momento un seudónimo, ¿verdad? Un marcante de pigmeo. Se suele utilizar todavía, ¿verdad? O ya mucha gente no quiere utilizarlo por el tema del bullying principalmente, ¿verdad? Pero eran personas de corta, inclusive pequeña estatura. En la zona de la Amazonia, lo que hoy es Brasil, esa etnia causaba estragos y era muy violenta. ¿Por qué? Porque ellos tenían inclusive como una necesidad fisiológica la consumición de la carne humana. Esa idea, esa esencia aquí, lo que nosotros vamos a estudiar con los guaraníes, la antropofagia no se realizó, hay que aclarar eso, como una necesidad fisiológica, sí lo hacían como una necesidad cultural, una necesidad de adquirir la energía del enemigo vencido. Esa esencia, esa idea y esa estructura de antropofagia
a nivel cultural, nosotros tenemos documentos de eso. ¿Quién realizó esa crónica de la antropofagia? El cronista Hans Staden llegó con doña Mencia Calderón de Zanabria. Él es el primero que va a documentar esta idea, esta esencia de lo que es antropofagia. Acá tenemos, por ejemplo, un grabado que él mismo realizó con una técnica justamente de la época de lo que sería la antropofagia. Desde tiempos inmemoriales los guaraníes hicieron esta práctica cultural. Y voy a ir citando y describiendo directamente lo que dice el documento elaborado por Hans Staden, Paraguay, una tierra de salvajes y caníbales. Seguramente lo que dijo Hans Staden, hay que ponerse en el lugar de esa persona en ese momento cuando estaba mirando esto, ¿verdad? Que no era muy grato a los ojos, inclusive ver. Y vamos a escribir literalmente lo que decía este documento que fue realizado por Hans Staden. Después vamos a estudiar un poquito más sobre él cuando hablemos ya de los adelantados y cómo llegó él y la característica de él. Entonces, el prisionero era atado con una cuerda, era paseado por toda la aldea, todos tenían que mirarle, todos tenían que denigrarle, inclusive le escupían, le gritaban de todo al enemigo, al vencido, principalmente al cacique vencido, ¿verdad? Al cacique, el más valiente de la etnia vencida, le hacían esta acción. Finalmente, en el lugar elegido para el sacrificio, que llevaban en el centro mismo de la aldea, tipo la plaza central sería, lo ataban fuertemente para evitar que él se pueda escapar o se pueda inclusive mover. El ejecutor se iba, se acercaba lentamente, seguía burlándose irónicamente del vencido y con un golpe seco en la cabeza le ocasionaba la muerte. Principalmente con un golpe con un mazo, ¿verdad? Porque la idea era que esa persona fallezca o muera de forma directa con ese golpe. Si eso no llegaba a pasar, eh, tenía que realizarse en varias ocasiones posteriormente. ¿Por qué? Porque justamente la esencia de este rito era que la persona muera de un golpe seco. Esa es la idea. Una persona, entonces, o sea, el ejecutor realizaba esta acción, moría el vencido, el enemigo, principalmente de la etnia que ellos atacaban. ¿Qué pasaba posteriormente? Y esto es muy interesante porque hasta el día de hoy se realiza. Una mujer se acercaba al difunto y lloraba amargamente. Amargamente empezaba a llorar. Estamos hablando de que esa persona gritaba, vociferaba, y ustedes se ponen a pensar, ¿por qué una mujer lloraba amargamente por una persona que no la conocía y una persona inclusive que le mataron porque era su enemigo? Esto es en símbolo de respeto al duelo que se realiza por esa acción del fallecimiento. ¿Y por qué es importante este dato? Porque hasta el día de hoy, en varias zonas del interior de Paraguay, existen las lloronas. No es que la persona llora por el hecho de llorar, simplemente por el hecho de que una persona fallece, ¿verdad? Son personas que son contratadas para llorar. En varias partes del interior todavía hoy se utiliza como una forma, un símbolo de respeto. Las lloronas se le contrata para realizar esa acción y vociferan, gritan, ¿verdad? Bueno, para que se entere la gente a inclusive kilómetros de distancia que hay un velatorio o hay un sepelio en la zona. Todavía hoy se utiliza esa acción. No sé si ustedes visitaron, miraron eso en algún momento cerca de un barrio, no sé si alguno de ustedes viene en el interior, pero todavía esa acción se utiliza y se hace mucho en el interior de nuestro país. Perfecto. Entonces, la mujer llora. En esto después viene el descuartizamiento del cuerpo. Se sacan todos los órganos internos, se limpian esos órganos internos, se llevan a una olla comunal, se hierven esos órganos internos y después, una vez que están totalmente hervidos, se llevan a una parrilla grande y se asan, ¿verdad?
Eso se realizaba en una fiesta gigante donde participaban todos. No era solamente que participaban los adultos, no, participaban todos, los jóvenes también incluidos, pero solamente los que consumían la carne eran los que participaron en la guerra. Por ende, principalmente los varones, el cacique y las personas alrededor de él. Eso es lo que consumían la carne humana en ese sentido de la persona fallecida. El órgano más importante era la consumición del corazón. El corazón consumía el cacique, el burubishá, que participó en esa acción de guerra, él consumía el corazón. Una vez que este proceso se realizaba, producía una fiesta con chicha, o sea, el maíz totalmente fermentado, que utilizaban como bebida alcohólica. El cráneo era descarnado y llevado con una punta de lanza enfrente mismo de la aldea. Entonces, se sabía que esa aldea era una aldea vencedora en una batalla y que por ende se realizó esta acción. Mucha gente toma como un hito historiográfico el hecho de que esta esencia, algunos historiadores culinarios lo toman como el origen del caldo habá, por ejemplo. Pero vemos que se sacan las entrañas, ¿verdad? Se sacan las vísceras, se hierven y después posteriormente se asan en una parrilla. Vemos que en varias partes de nuestra ciencia culinaria también se realiza esa acción, ¿verdad? Pero nosotros no utilizamos evidentemente carne humana, claro que no, ¿verdad? Utilizamos hoy carne vacuna, inclusive he visto que ya se está haciendo con carne de pollo, visto que una nueva tendencia hoy a nivel del interior que se está utilizando de esa forma. No sé si ustedes consumieron en algún momento el caldo habá, ¿les gusta, no les gusta? ¿Algo tradicional en nuestro país? ¿Consumieron en algún momento caldo habá? O no tanto. ¿O no les gusta? ¿No les gusta, por ejemplo, el chinchulín? ¿No les gusta? ¿No consumieron ya? ¿No les gusta tanto las vísceras del ganado vacuno? Bueno, un ejemplo que les pongo, como mucha gente hoy esto toma a nivel violento, ¿verdad? Claro que sí, a nivel violento, pero a nivel cultural hay que tomarlo, porque ellos absorbían con eso la energía del enemigo vencido. Solamente a nivel cultural se hacía. Por eso es un canibalismo ritual, no así un canibalismo por necesidad, eso hay que aclarar bien. La economía, caza, pesca, recolección, hasta ahí. Pero, a excepción y diferenciándolo a los guaraníes de los pampios, los guaraníes también van a cultivar, claro que sí, van a cultivar batata, andaí, cumandá, pacobá, mandiyuca, ¿ah? Nos referimos, por ejemplo, a poroto, mandioca, banana, algodón y la yerba mate, ¿verdad? Que es el caso del caá. Pero, el caso de la famosa mandioca, ellos van a descubrir que hay una mandioca que no es amarga, una mandioca que se puede consumir. Esa mandioca no tiene arsénico, esa mandioca es mandioca que se puede consumir y no es amarga. Y ustedes van a pensar que todavía hoy se da eso. No sé si acá los varones y las chicas que están presentes saben cocinar, que les gusta cocinar, cocina, ahora vos pones tu mandioca, empieza a hervir tu mandioca, vos le pones a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, saca a las 12 bien caliente, todo, casi un mediodía hirvió, y vos consumís, amarga la mandioca, y no es rico. O te que sentir mal, ¿verdad? Porque casi mediodía tomó de tiempo para que esa mandioca esté hirviendo. Pero muchas veces no es por el hecho de la preparación, es por la mandioca en sí. Por eso la gente que cuando compra mandioca, abre inclusive, ¿verdad? La mandioca y ve la posibilidad, ve la textura, cómo está, porque hay muchísimas variedades de mandioca, no es una sola variedad de la que nosotros consumimos. Por eso muchas veces cuando vos consumís mandioca, a veces es un poco dulzón, un poco dulzona, y otras veces es muy amarga. Bueno, depende de qué variedad sea. Y la variedad un poquito más amarga es conocida como yuca,
y eso es una esencia de la parte nórdica de Sudamérica. En Bolivia, Ecuador, Venezuela, se consume yuca. A nivel de mitología, recuerdan que la clase pasada hablamos que ellos tenían mucho miedo de los monstruos, de los demonios, inclusive un anciano podía convertirse en un espectro. También el caso de una persona menor de edad, un niño, podía realizar esa acción de convertirse en un espectro. La mitología guaraní, yo no me voy a, acá vamos a hablar muchísimo si nos quedamos, ¿verdad? Yo solamente me voy a centrar en la simbología cultural de los mitos guaraníes. Ustedes acá conocen estos 7 mitos, hay muchísimos más, pero famoso de Tahuí Querana. ¿Cuál es el mito que más les llama la atención a ustedes, los que están aquí en pantalla? ¿Cuál es el que más conocen? A ver, A mí particularmente el AO, prácticamente el nunca abogado. escuché alguna historia de eso. No, creo que es el menos conocido o del que menos Muy se bien. habla. Que menos se habla a sí mismo. ¿Qué sabe el abogado? Y sé que es parecido a una oveja, pero que es más alto. Y una vez leí en un libro que supuestamente si te parecía tenías que subirte a un cocotero para que no te alcance. Sí, así mismo. La esencia, imagínense, no sé si ustedes nunca miraron un cocotero. Gigantesca de su espina, ¿verdad? Y para llegar hasta allá, imposible prácticamente llegar. Aunque ustedes no lo crean, muchas etnias guaraníes, Profe, principalmente el caso de... permiso. Señor, te No escucho. era- en vez de una planta de cocotero, no era una planta de pindó, no sé qué. Cocotero, ¿sabes qué pasa? No es el cocotero en sí, es la palmera de Caraguatá, que es una mezcla entre el cocotero que estamos nosotros viendo y el caso del que vos estás indicando, que es el caso del pindó. Hay muchísimo, por ejemplo, en la zona de, para que se ubiquen, ¿verdad? De Arroyo de Esteros, hay muchísimo. Y en el tronco tiene muchísimas espinas. Entonces es muy complicado, muy difícil subir. Y esa puede ser la idea que sea justamente complicado la ida al cocotero. Y hay muchas etnias guaraníes que inclusive utilizan y hacen pueden subir tranquilamente al árbol con una técnica que ellos utilizan. Inclusive venden por eso los loros, las cotorras, por ejemplo. Las cotorras y los loros tienen como eh, nido, es la cúspide justamente, o la copa de estos árboles que estamos nombrando. Entonces, muy difícil acceso. Y la OAO es un ejemplo, entonces la gente se sube, pero yo me quiero centralizar en los mitos un poquito más conocidos a nivel cultural. Por ejemplo, el Luisón o el Lobizón. Ustedes van a encontrar este mito en Europa, van a encontrar este mito en África, van a encontrar este mito en Oceanía, van a encontrar este mito en Norteamérica con el famoso hombre lobo o Luisón. La misma idea, no, se transforma en el ámbito cultural, pero la esencia es lo mismo, un hombre que se transforma en un animal, principalmente en un perro, en este caso, y en Europa o en Estados Unidos, en esa zona nórdica, se transforma en un lobo. O sea, la esencia tiene su significado cultural y voy a explicar por qué. Antes de Doctor Francia, antes del gobierno de Doctor Francia, la gente, ¿dónde le enterraba a sus muertos? La gente le enterraba a sus muertos en el patio de su casa. Una vez que accede al gobierno de Doctor Francia, Paraguay es independiente, en 1811 a 1840, él va a autorizar que la gente le va a poder enterrar a sus muertos en el patio de las iglesias. Eso era normal, común y corriente. Una vez que accede al gobierno, don Carlos Antonio López establece el establecimiento justamente del primer cementerio que está al costado mismo de una iglesia. Y ustedes ven ese cementerio, uno de los más icónicos de la ciudad de Asunción. ¿A qué cementerio nos estamos refiriendo? Que está al costado mismo de una iglesia también. La Recoleta, Excelente, el cementerio de la Recoleta. Por ese motivo, el cementerio de la Recoleta está al lado mismo de la iglesia. ¿Por qué? Porque anteriormente se hacía esa acción. Entonces, el lobizón viene a nivel significado también cultural de muchas veces el cuerpo no estaba correctamente sepultado. Inclusive hay
Hay diversas técnicas, después de cuántos metros de profundidad debe tener, todo eso porque es un significado cultural, el tema de este personaje. El tema de este personaje, y acá no me voy a centrar porque si no vamos a hablar muy largo y tendido de cada uno, ¿verdad? Y podemos extendernos en el debate sin problema. El caso de Yacyretá Teré es un duende, tiene corta estatura, pequeña estatura, y él totalmente blanco, rubio, de ojos azules brillantes. Y totalmente diferente, cosa que nunca iba a ser un indígena, era justamente como era Yacyretá Teré. Y aparte de la significación, lo que yo me quiero centrar tanto en la parte física, quiero centrarme más en la parte cultural. ¿Por qué es importante Yacyretá Teré? Por el tema de la siesta. Usted hoy, no sé si tiene, yo al menos no tengo mal privilegio, ¿verdad? ¿Tiene el privilegio de dormir la siesta? ¿Quién tiene acá el privilegio? Yo digo, ¿tiene el privilegio de dormir la siesta? ¿Tienen algunos de ustedes? No, ¿verdad? ¿O tienen todavía? Es un privilegio dormir la siesta. Anteriormente, significativo cultural, vos consumís el almuerzo, después automáticamente, y eso me va a decir si no es así, vos consumís el almuerzo, ¿verdad? De repente, piracutú el tipo, ¿verdad? Porque empieza, te atacan los negros, como solemos decir siempre, ¿verdad? O sea, todo oscuro ya tu ojo, pero después piracutú te da de repente, ¿verdad? Y ustedes van a ver eso a nivel de construcción también, a nivel de la gente que trabaja mucho, a nivel del ámbito físico. El almuerzo es una hora hoy a nivel de ley, a nivel normativa. La gente sí o sí tiene una hora de almuerzo, pero esa una hora de almuerzo incluye también ya el hecho de trasladarse al lugar, ya consumir, esperar, ¿verdad? Si vos trabajas en una oficina. Pero anteriormente era un ámbito muy sagrado el tema de la siesta, inclusive en los negocios hasta mediados del siglo XX se cerraban de siesta. Y les pongo más, hay un decreto del gobierno del coronel Rafael Franco que honraba la siesta y que decía que había que celebrar la siesta y que los negocios tenían que cerrarse de 12 de la mañana, ¿verdad? O el mediodía hasta las 3 de la tarde. Entonces, por eso acá en Paraguay, el único lugar que yo veo que dice horario continuado, dice todavía. Trabajamos en horario continuado. ¿Por qué? Pues no se corta la siesta. O sea, hace poco más, todavía hoy hay muchos negocios que aplican de continuo el horario y no se corta eso, a excepción que sea coreano, ¿verdad? Que sea el coreano en la esquina de tu casa, que todavía mantiene la tradición de cerrar de siesta, pero la mayor parte de los negocios hoy totalmente abiertos, inclusive hoy 24 horas, ¿verdad? Entonces, un ejemplo más del ámbito cultural, por eso yo quiero basarme netamente en el ámbito cultural de cada uno de ellos. También acá el tema de la fecundidad, ¿verdad? El caso de Curupí, podemos también hablar. Cada uno de estos mitos, el ámbito cultural es lo más importante que se resalta en cada uno. En el ámbito de cultura material, los guaraníes no dejaron prácticamente nada, solamente aquellas acciones que podían ellos establecer como, por ejemplo, instrumentos para la consumición de alimentos, para guerrear, el caso de la flecha, el caso de arcos de flecha, el caso de ollas populares, el caso de todo lo que le pueda indicar algo a nivel casero. Se utilizaba piedras, se utilizaba quijadas de palomas, se utilizaba todo lo que estaba a su alrededor. Pero no dejaron, por ejemplo, casas, arquitectura, ingeniería, no dejaron. ¿Por qué? Porque ellos utilizaban solamente sus casas con todo lo que estaba alrededor de la etnia. Entonces la mayor parte de las veces era ellos se movían de un lugar a otro, ellos eran seminómadas, hablamos aparte, hablamos que inclusive ellos querían llegar a una tierra sin mal, entonces ellos se movían de un lugar a otro, entonces lo que ellos nos dejaron no es mucho a nivel material, sí lo es a nivel cultural, por ejemplo, costumbres, tradiciones, creencias, idioma, la propia religión, los elementos de trabajo, armas de guerra, fabricación de utensilios y estas urnas funerarias, eso es lo que nosotros heredamos de ellos a nivel material, a nivel tangible, que se puede tocar y ver. Hoy se puede acceder a esto en el Museo del Cabildo, está el Museo de Arte Indígena, también en el Museo Andrés Barbero, ahí cerca de la calle Mompox, calle Artigas, ahí ustedes pueden acceder a a muchísimo aspecto material de los guaraníes, y también de los pampios, en el caso de los chaqueños. Y a nivel de tejidos, ellos utilizaban muy básico, los tejidos utilizaban principalmente de la tira hasta Cuarembó, también el caso del Caraguatá, que hablamos hace rato. También empezaron a utilizar el algodón, hacer telas de algodón.
pero estas telas principalmente eran de origen blanco. ¿Por qué? Porque eran sacadas directamente del algodón, por eso era mucho más fácil, y utilizaban francas pardas y negras, tiñendo algunas esencias de los propios árboles. Algunos árboles entonces ellos teñían directamente entonces para obtener algún tipo de color dentro de sus tejidos. Los conocimientos de botánica fueron muy importantes hasta el día de hoy. Nosotros le vemos al famoso sabio eh, Moisés Bertoni, que el guaraní sea el tercero nomenclatura a nivel de nombre científico. Primero es el latín, el segundo es el inglés y el tercer idioma es el guaraní. A nivel de nomenclatura, significa que le da origen, le da nombre a la parte botánica. Y ustedes van a ver eso, hay gente que se sigue peleando, ¿verdad? El tema de dónde es la yerba mate, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, del propio Paraguay, de Bolivia, ¿de dónde es la yerba mate? Nosotros le vemos a Moisés Bertoni porque él realizó la nomenclatura Ilex paraguayensis. O sea, por más que en toda parte del mundo se utilice yerba mate, la yerba mate es paraguaya en su nomenclatura. También el caso de la lengua. La lengua guaraní, pusimos ejemplo en la clase pasada, de algunos términos guaraní que hoy todavía se utilizan y que como en el momento exacto, en el lugar exacto, y lo que vos estás queriendo escribir, una sola palabra guaraní, hace todo y es muy, pero muy importante que cada uno de nosotros tengamos la posibilidad de expresar este dulce idioma onomatopéyico. Nuestro propio cursillo, ¿verdad? Lleva nombre guaraní. La pasada, en el periodo pasado le estaba preguntando también eso a Sergio. Y no me supo explicar también el origen en sí, ¿verdad? Del nombre del cursillo, pero es importante resaltar eso también. El tema del origen del nombre del cursillo, el caso de Arandú, que es sabiduría, conocimiento, ¿verdad? No conocían la escritura, pero sí sabían contar el 1 al 10, principalmente con los dedos. Y al referirse a los números superiores hacían la duplicación, la repetición continua. La yerba mate, también la lengua guaraní, subsistió hasta el día de hoy, es muy importante, hoy es una lengua oficial. Muchos hablan de lo que pasó ayer con el tema de la Miss Paraguay, ¿verdad? Que habló en guaraní. Perfecto, claro que sí. Enseñó al mundo por lo menos una palabra. Hoy muchísima gente hoy está buscando dónde está Paraguay en el mundo. Eso a nivel cultural, a nivel de turismo, influye también muchísimo. Y influye también muchísimo a nivel de la lengua. La lengua guaraní es algo que nos identifica a nosotros como paraguayos, por eso hay que dominar, hay que hablar. Ustedes acá en el nivel educativo tienen desde maternal o jardín, hablan guaraní. Entonces, lengua materna, el caso del guaraní, si es que ustedes vienen en el interior, y por lo menos saber practicar esta lengua que es prácticamente una esencia, o no es prácticamente, debería ser nuestra esencia cultural. También digamos, los mitos, la cestería y la cosmografía, el origen del mundo. Ese es el Iwi Maranel, que ellos continuamente buscaban la tierra sin mal, la tierra donde había leche y miel, la tierra donde no había problema, donde no había violencia. Ellos buscaban continuamente eso. Y esto no está en el programa, esto no está en Marimonte, esto es solamente a nivel de anexo que yo suelo poner, porque hay un documento del padre Cardiel que descubrió Bartolomé Melía hace unos cuantos años, no sé si ustedes recuerdan, los guaraníes y el fútbol. Ese documento fue encontrado hace poco tiempo por Bartolomé Melía, lo escribió el padre Cardiel, y en la zona de Misiones, en lo que hoy es la zona de San Ignacio, se realizaba esta acción. Y cito de forma textual lo que decía justamente este manuscrito. Después de la misa, nos referimos principalmente a la parte de las reducciones jesuíticas. Después nosotros vamos a hablar de las reducciones jesuíticas, las características, cómo estaban, en qué zonas geográficas estaban y qué hacían ellos. Después de la misa, se reparten la faena toda la semana, se iban a comer los muchachos y después de comer, jugaban a la pelota, que es casi su único juego, pero no la juegan como los españoles. ¿Por qué? Porque los españoles lo juegan con las manos. El handball, potencia mundial hasta el día de hoy, es España. España no le puede ganar en handball. O sea, por eso llaman ellos balonmano, ¿verdad?
No la tiran y devuelven con la mano, como el caso de los españoles. Al sacar, tiran la pelota un poco en alto y la arrojan con el empeine del pie. Del mismo modo que nosotros con la mano. O sea, juegan con el pie. Y al volverla, los contrarios lo hacen también con el pie. Los demás es falta. O sea que si agarra con la mano no está correctamente permitido, solamente con el pie. La pelota es de cierta goma que salta mucho más que nuestras pelotas, o sea que no es en la zona de Quindío, ¿verdad? Pero ya en esa época la pelota paraguaya era superior a la pelota de los propios españoles, ¿verdad? Ellos están indicando eso en este documento. Júntense mucho a este juego y ponen sus apuestas de una y otra parte. Ah, no, es solamente que acá el tema del juego de pelota a nivel de fútbol, también apostarla, ¿verdad? Bueno, acá tenemos también apostarla, ponen su apuesta los muchachos, acá empiezan a apostar uno con el otro, ¿verdad? Bueno, un ejemplo que les pongo de que no es que acá se creó el fútbol, no, eso sacar a los ingleses es un debate de nunca parar, ¿verdad? Por eso se llama justamente fútbol, o sea, es un deporte del pie, pero crearon los ingleses. Acá lo que se hizo es un deporte, una idea, una esencia parecida a lo que es el fútbol. Inclusive los propios aztecas tenían un deporte parecido a este, en el cual ellos jugaban con las caderas. O sea, no era ni con el pie, no era ni con la mano, con las caderas. Ellos tenían que literalmente llevar la pelota en un aro, sería un aro horizontal, no, un aro vertical sería. Un aro vertical donde ellos tenían que llevar esa pelota. O sea, un ejemplo que les pongo sobre la esencia de los guaraníes que también ellos aquí ya practicaban algo parecido a lo que sería el fútbol hoy. Entonces, por eso San Ignacio se le considera la cuna del fútbol, la cuna del juego de pelota. Pues así le llaman ellos, juego de pelota. No, específicamente no es fútbol, ¿verdad? Porque fútbol ya es con los ingleses. Acá está tiene ejemplo que les pongo para que ustedes hagan relación en aspectos sociales, políticos, económicos de los pampios, que son los chaqueños, y el caso de los guaraníes. También describir los legados de los guaraníes, que nos dejaron los guaraníes, los territorios ocupados por los pampios y por los guaraníes hay que diferenciar, y realizar un paralelismo sobre las creencias religiosas de los pampios y los guaraníes. Es un ejemplo de cómo ustedes deben estudiar esta parte de pampios y guaraníes. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre esta parte? ¿No hay preguntas? ¿Se entendió? Podemos hablar largo y tendido acá de la parte cultural de los guaraníes, ¿verdad? Es muy rica. Podemos hablar 3, 4, 5 clases inclusive de esta parte, pero en honor al tiempo, vamos a ir pasando. ¿No hay preguntas? Por mi parte, todo claro. Perfecto. Voy a salir otra vez acá para compartir nuevamente. Bueno, entonces tenemos claro ya lo que es los pampios, los guaraníes, cómo llegaron ellos aquí. Hablamos de las teorías del hombre, del origen del hombre americano. Ahora vamos a hablar ya en Europa. Siglo XIV, siglo XV, acontecimientos que se produjeron para que los europeos se animen a pasar el gran charco, a pasar el mar Tenebrorum, que sería el océano Atlántico, pasar el Mare Nostrum, que en ese momento le llamaban al mar Mediterráneo, animarse a una expedición gigantesca. Ellos tenían pendiente que podían caerse en un precipicio, porque el fin del mundo, la Tierra era plana en ese momento. En ese momento se creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra, o sea, la teoría era geocéntrica, todos los planetas giraban alrededor de la Tierra, y la Tierra era una Tierra plana. En cualquier momento los muchachos podían caerse en un precipicio. Eso es lo que ellos pensaban, esa es la idea de ese momento. Entonces, va a cambiar toda esa estructura cuando, y ahora pasamos a eso, el siglo XV, el siglo XVI, van a tener acontecimientos que dan origen a estas tecnologías que dieron la posibilidad de que ellos puedan acceder a nuevas tierras.
Acá una de ellas, la brújula, el astrolabio, el sextante, el portulano y estas embarcaciones. Mucha gente confunde y piensa, inclusive he visto la pasada porque a mi hija también le hicieron una música en preescolar, que el caso de las tres carabelas. En realidad ella es errónea. ¿Por qué? Porque son dos carabelas y una nao. La nao un poquito más grande, con más capacidad, donde iba justamente Cristóbal Colón, por ende la Santa María era una nao, la Niña y la Pinta eran dos carabelas. Nos referimos a las tres naves en las cuales Colón y los expedicionarios van a llegar el 12 de octubre de 1492 a esta zona. Comenzamos entonces a hablar de los ámbitos tecnológicos de esa zona, de esa época. La brújula, ¿qué es lo que es la brújula? Ustedes muchas veces han escuchado la brújula. ¿Qué se entiende por brújula? ¿Para qué es importante la brújula? A ver, ¿qué hace la brújula? ¿Por qué es importante a nivel, todavía hoy, a nivel científico? Puede indicar los puntos cardinales. Excelente, los puntos cardinales. Siempre que va a marcar la brújula, el norte. Pero tenemos que tener en cuenta que el norte magnético de la Tierra no es el norte grado cero, meridiano cero de Greenwich, no. 15 grados al este del polo norte en sí, eso es lo que marca la brújula. ¿Por qué? Por el punto de, a nivel gravitacional muy importante que tiene la Tierra, eso es lo que marca la brújula. Entonces yo tengo el norte, por ende tengo el sur, el este y el oeste. Pues anteriormente, si yo, por ejemplo, no tengo la brújula, tengo que guiarme por las estrellas, tengo que guiarme por el sol. Y nosotros vemos que hasta el día de hoy eso es muy importante, por ejemplo, para comprar un terreno, para comprar para tu casa, vos tenés que tener en cuenta por dónde sale el sol. ¿Por qué? Porque si el sol vos tenés, por ejemplo, el este, vos compras hacia el este de tu casa, todo el día va a tener sol vos encima de tu casa. ¿Por qué? Porque hacia el este sale el sol, por ende hacia tu derecha, entonces todo el día va a tener sol vos en tu casa. Sin embargo, si estás hacia el sur, dice que es lo mejor, ¿verdad? Para comprar, o hacia el norte. Va a tener sol, pero menos que hacia el este. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que tener en cuenta los puntos cardinales, ni qué decir en esta época, para que los muchachos puedan acceder a nuevas tierras. Inclusive los propios nórdicos, inicialmente los vikingos y otras zonas geográficas ahí de Europa, ellos empezaban ya a tener una idea previa de lo que sería esta que nosotros vemos acá. Este es totalmente tecnológico ya. ¿Por qué? Porque ya está una aguja imantada en Mercurio que puede ya totalmente mostrar el norte. Y acá tenemos la rosa de los vientos, ¿verdad? Que es norte, sur, este y oeste. Y también acá tenemos suroeste, suroeste, noreste, noroeste, ya de forma mucho más específica. Pero, como casi todos los inventos y casi todo lo que vos tenés a tu alrededor, Made in, ¿qué es? ¿Sí? Así mismo, Made in China. Así mismo como el COVID y todo, ¿verdad? Bueno, Made in China. Vemos que es Made in China. Entonces, todo lo que lleva a tu alrededor, porque la computadora que tenés enfrente tuyo, el celular que tenés enfrente tuyo, el reloj que tenés enfrente tuyo, casi todo es Made in China, ¿verdad? Bueno, la mayor parte de estos elementos tecnológicos fueron inventados por los chinos. ¿Qué hicieron los muchachos europeos? Van a modificar esto, van a estructurar y van a darle una significación y un aporte diferente, pero inicialmente construido por los chinos. Entonces, gracias a esto, permite la construcción de mapas y cartas náuticas sin tener en cuenta ya las estrellas. Después viene ya el astrolabio. El astrolabio sí es muy importante, el tema de las estrellas. ¿Por qué? Porque justamente su nombre significa eso, el que busca estrellas. Bueno, le pongo una consideración como era el tema del astrolabio. Acá vemos que esto está totalmente con centímetros, totalmente medible. Entonces, aquí yo tenía que ubicar la estrella. Acá yo tenía que mirar la estrella. Acá está donde yo estoy. Tengo que mirar ahí a nivel óptico, a nivel de ojo. Y aquí yo miraba directamente ubicada la estrella. Entonces, con esto yo, a nivel de cálculos matemáticos muy, pero muy precisos, buscaba cuántos grados está cada estrella. Entonces yo me ubicaba ahí cuántos lugares, a nivel geográfico yo ya avancé, cuántos kilómetros, cuántos metros, cuántas millas náuticas yo avancé
Era muy complicado y muy difícil porque por la forma de este instrumento, imagínense que ustedes, y eso quiero que ustedes siempre se pongan en el lugar de esas personas que estaban en ese momento, dos o tres personas tenían que atajarle al que realizaba esta acción, porque pues, estaba en plena alta mar, ¿verdad? Se movía constantemente el barco lleno de olas, entonces vos tenías que atajarle a la persona porque tenía que ser preciso el dato, o si no, 1 o 2 días de viaje te podía sacar o te podía agregar. Entonces, posicionarse en base a las estrellas y las cartas náuticas. Lo que fue ya poquito más perfeccionado el astrolabio es el sextante. Vean ustedes la diferencia, ¿verdad? Acá no me le muestro. Este es el sextante, el astrolabio. Este es el sextante un poquito más tecnológico. Acá tenemos ya mira telescópica, ¿verdad? Tenemos ya muy diferente la estructura del instrumento. Inventado en 1730 de forma simultánea por el inglés Joe Hadley. Acá vemos ya, permite medir la elevación angular del Sol y todos los astros a su alrededor. Con esto yo podía medir la latitud y la longitud. Era mucho más fácil porque vos ponías en tu hombro y no hacía falta que dos o tres de los muchachos te agarren a vos en el barco. Vos podías tranquilamente esto medir sin ningún tipo de problema. Ya era mucho más fácil porque era un elemento en el cual vos podías llevar inclusive sin problema. Después vienen los portulanos. ¿Por qué lleva ese nombre? Porque los portugueses fueron los primeros que realizaron estas cartas náuticas, teniendo en cuenta la forma de navegación. La forma de navegación es la forma de cabotaje. Entonces, en la próxima clase vamos a explicar eso, no sé si puede ser hoy también, muere con el tiempo, que los portugueses van a empezar a navegar por África. Van a empezar a navegar por África y ellos van a descubrir todo y cada uno de los cabos. Cabo Verde, Cabo Bojador, Cabo de Buena Esperanza. ¿Qué son esos cabos? Parte saliente del territorio de un continente hacia el océano. Eso es un cabo. Muy parecido ahora a nivel, eso tiene su nombre en castellano, no recuerdo su nombre ahora. No sé si es paronimia, pero tiene su nombre. Misma palabra, se escribe de la misma forma, pero con diferentes significados. Vemos que cabo, por ejemplo, es una jerarquía militar, pero cabo aquí a nivel geográfico nos referimos a parte saliente de un continente hacia el océano. Entonces, ellos utilizaban esa zona, utilizaban esa forma de navegación, y entonces empezaban a hacer lo que sería el trazado en sí del mapa. Por eso en su momento el propio Américo Vespucio realizó un portulano, realizó una carta geográfica trazando lo que sería el mapa en sí, porque él iba en cada territorio. Por eso no era muy específico todavía en esa zona, pero la gente va a darse cuenta que ya era un continente. Por eso la gente, las tierras de Américo, va a realizar y van a mirar esa carta geográfica y la gente va a volverse de forma femenina y la gente va a llamarle al continente de esa forma. Después tenemos la famosa carabela. Y no se escribe con B corta, se escribe con B larga. ¿Qué es lo de carabela? Inventada en el siglo XIV en Europa, utilizan siempre los italianos. Era una nave muy conocida y muy estructurada para el Mare Nostrum, o sea, para el mar Mediterráneo, en el cual los portugueses, los italianos, utilizaban para ir justamente a lo que sería las especies a la India. Pero ¿qué pasa? Después va a estar cerrado el puerto de Constantinopla, que va a ser la causante de esta nueva normativa, y van a tener que buscar nuevas tierras. Entonces, está hecho solamente para el mar Mediterráneo. Corta distancia, una nave pequeña. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 20, 30 metros de largo por 8 de ancho. Poca tripulación podía entrar. 25 personas cómodas. Tenía capacidad hasta 35, casi 40. Pero lo demás ya ahí ya había mucho más peso, ¿verdad? Y ni qué decir con todo lo que tenía que llevar posteriormente. Por eso es una nave pequeña, una nave ágil y una nave no, si llama el caso, no estaba permitida inclusive utilizarla en el propio Océano Atlántico. ¿Por qué? Por la cantidad y la majestuosidad de las olas. Porque estaba hablando solamente para un mar, que el mar Mediterráneo no estaba totalmente estructurada para lo que sería el océano en sí. Sí, la nao un poquito más grande, más segura, más rápida y cortaba las olas, pero era más costosa en su fabricación y no tenía mucha navegabilidad como sí lo tenía el caso de la carabela. Y esta era la famosa vela latina que descubrieron justamente los italianos, que hace que gracias a esto ellos puedan estructurar y puedan realizar
la locomoción de la propia carabela con cualquier tipo de viento, ya sea viento norte, sur, este y oeste, con el movimiento de esta vela. También el caso de el timón fijo de popa, que el timón estaba, por ejemplo, en esta zona, era un caño que estaba sujetado o sujeto a una aleta que podía mover el barco a derecha e izquierda. Muy difícil, no muy fácil también, ¿verdad? Pero totalmente contrarrestado con lo que sería el Imperio Romano, que ellos tenían el famoso trirrem, por ejemplo, o las famosas galeras, las cuales estaban totalmente con remos y los muchachos tenían que, principalmente los esclavos, remar continuamente. Y esto se utilizaba totalmente el viento. Por ese motivo, la mayor parte de las exploraciones, no por un capricho ni mucho menos, van a salir en agosto. Te van a estudiar esto y van a ver que la mayor parte de las exploraciones europeas hacia el Nuevo Mundo, por ende hacia las Indias o por ende hacia América, van a salir en agosto. ¿Por qué? Porque va a haber una corriente muy importante de viento llamado los vientos alisios, que después, ¿verdad? En el siglo XVIII, siglo XIX, va a descubrir un tal Alexander Humboldt, que es una corriente muy importante que también tiene su origen en el propio océano, que es una corriente que va de norte a sur y después va y se distribuye por todo el planeta Tierra. Por eso te van a ver inclusive, no sé si estudiaron en algún momento los monzones, que es una corriente que da una lluvia impresionante a la zona de Asia. Hay una zona de la India, por ejemplo, que llueve casi 20 días de seguido, después no llueve durante todo el año. Y eso se produce, por ejemplo, también en la parte de los Himalayas y compañía. Entonces tiene su significación también cultural, científica, esa parte. Bueno, a nivel también ya acá, esto sí está en el programa, ahí yo usted quiero que se pongan en la mentalidad de esa persona del siglo XIV, siglo XV. ¿Cómo estaba estructurado su pensamiento? La Iglesia Católica era su educadora. Todo lo que decía la Iglesia Católica se aceptaba y todo lo que estaba fuera de la Iglesia Católica era totalmente desechado. ¿Y el hombre qué va a empezar? El hombre empezaba a leer, poca gente tenía acceso a la lectura, solamente las personas de clase alta. No era común que una persona tenga, o sea, muy ilustrada. Por ende, lo que se leía en la Iglesia Católica tampoco. Se citaban algunos textos en latín. La Biblia estaba en latín. El idioma civilizado o civilizante se consideraba el latín. Eso ya viene del imperio, del propio Imperio Romano. Entonces muchas veces vos dictabas y vos repetías en el propio culto católico palabras en latín que uno no sabía ni qué significaba, pero vos empezabas a recitar. Después, en el año 1500, para que vean como consecuencia, ¿verdad? Por eso siempre en la historia se habla de causalidad o causalidad. Acá totalmente una causalidad. ¿Por qué? Porque muchas causas van a haber para que todo esto ocurra. En el año 1500, un tal Johannes Gutenberg, alemán, va a crear esto que vemos aquí. Esto que es el caso de la imprenta. ¿Por qué fue tan importante la imprenta? Porque anteriormente un libro era un manuscrito muy difícil de hacer, podía durar 6, 8 meses, un año en hacerse un libro. Ese libro se hacía en los monasterios, justamente por los monjes, por eso el término manuscrito, pero imagínate, escribir de puño y letra todo un libro. Muchísimo costaba, ¿verdad? Entonces los libros eran imposibles de acceder a ellos, tenían el costo de una casa o más, un solo libro, y más todavía que eran así hechos totalmente a mano y tallados a mano con esos dibujos espectaculares. Entonces Johannes Gutenberg crea una imprenta inicialmente con bloques de metal, anteriormente de madera, y tipo un sello era inicialmente. Después los bloques van a ser movibles y se puede ya estructurar los primeros panfletos. La gente va a empezar a estar de moda la lectura. La gente va a empezar a leer. ¿Y cuál es el primer libro impreso en todo el mundo? La gente, dijimos que su educadora era la Iglesia Católica. Muchas veces repetían, pero no saben ni qué repetían. Entonces el primer libro impreso va a ser la Biblia. La Biblia de Gutenberg, que hoy es el libro más caro, por así poner un término, o más prestigioso de la cultura occidental, está en el Museo del Louvre en París, Francia, la Biblia de Gutenberg, que es el primer libro impreso con esta
máquina que estamos viendo aquí. Entonces, a partir de ese momento la gente va a empezar a leer. Va a empezar la ilustración, va a empezar la gente a tener conocimiento, a adquirir conocimiento. Yo siempre pongo el ejemplo, años luz de distancia, ¿verdad? Muchísimo, casi 2000 y millones de años inclusive de distancia. Pero este término que la gente va a empezar a leer y va a estar de moda, leer es un hito impresionante. Inclusive yo presencié acá en Paraguay cuando la gente estaba de moda leer. ¿Por qué yo estaba de moda leer? Porque por primera vez en la historia del Paraguay la gente formaba fila para comprar un libro. Ese libro fue Harry Potter, aunque ustedes no lo crean. Eso yo presencié en el Shopping del Sol. La gente madrugaba y madrugó una fila de casi 3, 4 cuadras para comprar un libro. O sea, era muy importante. Eso nunca saco yo de mi cerebro, de mi retina, cuando los adolescentes que querían comprar un libro y formaban fila por comprar un libro. Y hablando de esta parte de libros, yo sé que a muchos de ustedes les gusta la lectura. No es por hacer publicidad, ni mucho menos a esta editorial, ¿verdad? Pero estuve el fin de semana por esta editorial y sigue con esta promoción muy linda. La editorial se llama Libros para Todos. Está, por ejemplo, en varios shopping. El más cercano que yo conozco, una puesta acá cerca de San Lorenzo, no yo estoy, en el shopping Multiplaza. Se llama Libros para Todos la editorial. Están 6 libros por 100.000 guaraníes. Son libros de historia del Paraguay, son libros de historia universal, son libros de bolsillo y son 6 libros por 100.000. También te hacen descuento aquella persona que quiere llevar su libro, ya sea usado, y hacer trueque directo o ver la facilidad de un poquito, pagar un poquito más, ¿verdad? Un poquito menos. Un ejemplo que les pongo para que las personas que les gusta la lectura, se llama la editorial Libros para Todos, muy buenas promociones hay. Hablando de este tema justamente de la editorial, ¿verdad? Hablando de este tema de la imprenta. Por ende, una vez que surge la imprenta, se tiene que desechar el famoso papiro. El papiro se utilizaba en Egipto, se utilizaba en toda Europa. Era muy difícil de hacer, el proceso de industrialización era muy complicado, entonces tenemos que mejorar eso. Entonces, se crea esta fibra vegetal que es conocida como papel, inventado nuevamente por, sí, Made in China, 200 años antes de Cristo, llega a Europa con la conquista árabe y después llega los muchachos acá que hacen. Empiezan a realizar mucho más fácil en su realización industrial. Entonces con esto se puede realizar varias, pero varias copias y esto produce la ilustración posteriormente como a nivel filosófico. Ustedes van a estudiar los filósofos de la ilustración, van a estudiar ustedes que esto llega a los reyes, llega al despotismo ilustrado, llamado el antiguo régimen en esa época. O sea, la gente va a empezar a leer. Va a empezar a leer panfletos, después va a empezar a leer libros. ¿Por qué? Porque va a acceder al conocimiento de una forma rápida. Y ese término que la gente va a decir, ah, vos no lees todavía, ¿y por qué no lees? Yo te voy a enseñar. Y se enseñaban mutuamente. Se enseña mucho más fácil la lectura. ¿Por qué? Porque la gente puede acceder al conocimiento de una forma mucho más fácil. ¿Y qué obras se van a leer? Las obras clásicas, las obras grecolatinas. Nos referimos al origen del propio Renacimiento. Por eso el origen del humanismo va a tener mucha importancia ahí. Surge también el año 1500, casi 1600, en la astronomía, el caso de varios elementos, primeramente filosóficos, después científicos. Uno de ellos, Galileo Galilei, que crea el telescopio. A nivel de la óptica tiene muchísimos avances, a nivel de la física también, y él crea este instrumento. Entonces él descubre los planetas a nivel, o sea, puede mirar los planetas, ¿qué descubre los planetas? Puede mirar los planetas, puede estructurar su densidad, ¿verdad? Muchas cosas puede hacer, pero el problema ¿cuál era? Que la Iglesia Católica tenía todavía la teoría geocéntrica y él se realiza un juicio en contra de esta acción que él tiene, que dice, no, yo acá le estoy mostrando, no. Eso es lo que nosotros estructuramos como conocimiento en la Iglesia Católica, entonces se le hace un juicio. Si vos no te retractás, vas a morir en la hoguera. Entonces se retracta y en el juicio él lanza la frase, ¿verdad? Ahora nos estamos moviendo, refiriéndose al movimiento de rotación y traslación que tiene la Tierra hoy mismo, ahora mismo cuando nosotros estamos
Y el Papa Juan Pablo II, casi 500 años después, antes de su fallecimiento, le perdona, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué? O sea, le pide perdón, ¿verdad? A Galileo Galilei, ya a nivel totalmente post-mortem, ¿verdad? Por todo esto, este juicio que estamos hablando ahora. O sea, imagínense, el conocimiento va a ir evolucionando de forma muy drástica, de forma muy rápida. Por eso ponerse en la cabeza el conocimiento de una persona del siglo XV, siglo XVI, es muy complicado. ¿Por qué? Porque los avances van a ser muy drásticos. Es la misma cosa que a vos se te enseñó siempre algo y viene una persona y te dice, ¿sabes qué? Lo que vos se te enseñó toda tu vida no es así tal cual. Y por eso la forma más fácil de estudiar esta parte es poniéndose en el lugar de esta persona. Descubre la pólvora. La pólvora se descubre ¿dónde? También en Made in China. Ustedes van a estudiar eso a nivel de el Año Nuevo Chino, ahí en la zona de febrero, mediados de febrero del Año Nuevo Chino. Los excelentes juegos artificiales que se utilizaban justamente pólvora, eso ve el europeo, ve el árabe, y dice, esto tiene un gran potencial militar. Ese uso de la pólvora, que era netamente a nivel ritual para los chinos, ellos van a utilizar para hacer daño, para conocer y para estructurar las armas de fuego. Entonces ya no es más una lucha cuerpo a cuerpo hoy, se utilizan armas de fuego, entonces la persona, o sea, no la persona, el ejército que no tenía ya hoy armas de fuego está en menor medida o menor escala que otro que sí lo tiene, porque en la Edad Media el ejército que tenía caballería era el ejército que ganaba. Hoy el ejército que no tiene armas de grueso calibre va a perder la guerra. Entonces, por eso el tema del arcabuz, el tema del cañón, que va a ser estructurado inclusive como artífice del propio Mehmet, el sultán que va a hacer caer la ciudad de Constantinopla mediante una sea, va a asediar la ciudad con cañones y cañones gigantescos. ¿Para qué? Para que esa ciudad caiga, una ciudad totalmente amurallada que era la ciudad de Constantinopla. Y acá viene posteriormente en el año 1300, 1400, 1500, este proceso llamado Renacimiento de la cultura greco-romana. Se empieza la lectura, el ámbito artístico, científico, literario, cultural. La gente comienza una nueva idea, ustedes van a estudiar mucho esto en filosofía principalmente, qué pasaba en ese momento. La gente va a tener un nuevo panorama. Se va a pasar de un teocentrismo, que era la Edad Media, a un antropocentrismo. Se deja a la Iglesia Católica como educadora. El hombre por sí adquiere conocimiento, se vuelve autodidacta inclusive. La gente, la forma de vida va a cambiar totalmente, se va a dejar el señor feudal, el feudalismo por los viajes. El hombre quiere viajar constantemente. Esto ya comienza en la Edad Media con el traslado de muchos europeos a la Tierra Santa. Va a haber casi 14 cruzadas, ustedes han estudiado eso en algún momento, que eran las expediciones que hacían los europeos para liberar Tierra Santa por los musulmanes. Entonces el Renacimiento va a tener una idea humanista. El hombre es el centro del destino, ya no es Dios, como le enseñaba la Iglesia Católica, ahora es el hombre es el dueño de su destino. Entonces, el hombre como protagonista de su destino quiere que se le conozca. El hombre es un ser visto como ser natural e histórico, entonces el hombre, ¿qué va a hacer? Va a hacerse sentir, como en las ciencias, en el arte, en la investigación. Acá vemos, por ejemplo, yo siempre le pongo como ejemplo las tortugas ninja, ¿verdad? No sé si en la época de ustedes, ese dibujito de las tortugas ninja. Las tortugas ninja, por ejemplo, el caso de Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Donatello y Miguel Ángel. Me refiero a Miguel Ángel Buonarroti, me refiero a Leonardo da Vinci, ¿verdad? Y Rafael Sanzio, que son los máximos exponentes de este proceso, de la pintura, de la escultura, del humanismo, de la parte artística. Entonces la gente comienza a sentirse parte de la esencia de esta naturaleza y el hombre que quiere mostrar este proceso. Si yo le pongo como ejemplo las obras de Miguel Ángel Buonarroti, el David, el Goliat, la Capilla Sixtina, estas personas, ¿por qué realizan esas acciones? Porque hay gente que tiene plata, hay gente que tiene dinero que le va a contratar a estas personas. Nos referimos a los burgueses
esas personas que hacían comercio de un lugar a otro, principalmente los italianos. Eso va a ocurrir en la zona de Florencia, Italia, principalmente con la forma de los Medici. Tenían tanta plata y no sabían qué hacer de su plata. Entonces, ¿qué hacen? Le contratan a estas personas, a estos artistas, para que embellezcan el lugar. Y el caso del propio Vaticano lo va a hacer con Miguel Ángel Buonarroti. Y el caso de los Medici lo van a hacer, por ejemplo, con Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci va a tener muchísimas obras, un genio a nivel universal. Descubrió inclusive, hizo grabados de lo que sería un helicóptero, lo que sería un tanque, lo que sería un submarino, ¿verdad? Estamos hablando del año 1600, 1500, 1600, durante ese proceso. Y si ustedes ven las pinturas también, el caso de la Última Cena, la Gioconda, la Mona Lisa, eso es arte que es invaluable hoy. O sea, se robaron ya, se trató de robar 5 veces, ¿verdad? La Mona Lisa. Algunos dicen que la Mona Lisa que está hoy en el Museo del Louvre en Francia no es la Mona Lisa original, ¿verdad? Que es una Mona Lisa ya copia, porque se perdió, ¿verdad? Uno dice que fue Leonardo da Vinci versión mujer, otro dice que fue su cuñado, otro dice que fue una prostituta, ahora bueno, hay muchísimas versiones sobre quién lo que en realidad es la famosa la Gioconda, la Mona Lisa. Mucho se habla de la sonrisa, ¿verdad? Que tiene ella, pero otros dicen que no se está riendo, lo que más es imponente es su mirada. Y ustedes pueden hacer ese ejercicio, no le pongo nomás acá, ¿verdad? Porque a mí me encanta la historia del arte. Vos mirás la Gioconda, la Mona Lisa, vos te vas a la derecha, te vas a la izquierda, y es como si te hipnotizara a esa mujer, ¿verdad? Bueno, puede ser también varón, ¿verdad? Algunas de las teorías dicen que es un varón, no sabemos eso, pues eso son teorías, ¿verdad? No sabemos quién es. Pero vos le mirás, la izquierda, derecha, el centro, y nunca sacás la mirada de ella. O sea, a mí al menos, ¿verdad? Y lo que yo estaba estudiando es no tanto icónica su sonrisa, su mirada es lo que es icónica. Y el famoso código da Vinci, ¿verdad? Que inclusive hoy Dan Brown, un escritor norteamericano, hizo una saga de muchísimos libros bestseller hoy sobre la pintura de Leonardo da Vinci, que es el caso de la Última Cena. Ahí que hay un código, ¿verdad? ¿Por qué el tema de la B? ¿Por qué el tema del triángulo? ¿Por qué este discípulo está aquí, este no? ¿Verdad? Bueno, la simbología es excelente, espectacular. Si vos querés hablar de eso, espectacular es el código da Vinci. Teoría geocéntrica, entonces es una idea, acá está el planeta Tierra, de Geo, Tierra, y todos los planetas, incluido aquí el Sol, giran alrededor de él. Esto creó en su momento Ptolomeo, un filósofo de la Edad Media, y viene Nicolás Copérnico y le dice, no, Ptolomeo, ¿sabes qué? Eso es imposible, eso no es así. La teoría es heliocéntrica, el Sol es el centro del universo y todos los planetas giran alrededor de él. Esa es la famosa teoría que hoy nosotros consideramos la teoría heliocéntrica, que después se va a reglamentar, estructurar con lo que sería ya la propia Vía Láctea, ¿verdad? O sistema solar. ¿Esto qué tiene como repercusiones? Nuevo orden mundial, los periodos de los planetas, la rotación, la traslación, el origen de la ciencia en sí. Tenemos ahí René Descartes, Isaac Newton, Kepler, el propio Galileo Galilei. O sea, la gente va a empezar a estudiar, la gente va a empezar a realizar estudios a nivel científico. Y por eso ustedes van a ver muchos, inicialmente ya en la antigüedad, ¿verdad? Se relaciona muchísimo la filosofía con la matemática y con la astronomía. Eso ya los propios orígenes de la filosofía. Ustedes lo han estudiado ya en las primeras clases, tales de Mileto, ¿verdad? Propio Pitágoras, bueno. Los primeros filósofos van a ser científicos, van a ser matemáticos. Entonces acá ni qué decir, ¿verdad? También va a tener esa acción. Entonces, para que ustedes se pongan en consideración cómo esas personas cambian totalmente su estructura, cambian totalmente su mente y cómo esas personas se le dijo una cosa durante todo el transcurso de su vida y vienen nuevos tiempos y tienen que adaptarse ya a esos nuevos tiempos. ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿No hay preguntas? Bueno, seguimos entonces. Dijimos siglo XIV, siglo XV. A ver, siglo XIV, ¿qué año es? Siglo XV, ¿qué año es? Recuerda que el primer día de clase yo le enseñé más o menos cómo se hace esta normativa, porque te puede salvar un punto ahí, saber el siglo.
Si yo tengo el siglo, ¿qué hago para obtener el año? Le resto 100. Hoy nosotros estamos en el siglo XXI, pero en realidad estamos en el año 2021. Entonces yo le resto 100. Por ende acá es 1300, 1400, el caso de los años. ¿Qué pasaba en esta época? Hay un personaje muy famoso en Europa que tiene este nombre, Marco Polo. ¿Escucharon a él hablar de Marco Polo? ¿Se le enseña en el colegio a él o no? ¿Escucharon a Marco Polo o no? ¿Han escuchado a Marco Polo? Sí, yo escuché, profesor, de Marco Polo. Las carrocerías de los colectivos se llaman Marco Polo. Sí, así mismo. La carrocería de los Mercedes-Benz llevan el término Marco Polo, llevan ese nombre. Pero Marco Polo tiene un origen muy importante porque fue el primer europeo en estar en la corte del nieto de Gengis Khan. ¿Quién era el nieto de Gengis Khan? Acá tenemos a Kublai Khan. Sí, hay una serie muy fuerte, ¿verdad? A nivel de otras cosas, pero no a nivel muy historiográfico, pero te da una esencia de lo que sería Marco Polo, así justamente se llama Marco Polo en Netflix, está una serie donde muestra cómo él va evolucionando en sus conocimientos de lo que sería el continente asiático, ¿verdad? Y cómo él después va a estructurar esto en un libro. Su libro se va a llamar Viajes, que va a ser el bestseller de Europa. O sea, la gente va a empezar a leer ese término, ese libro Viajes. Y en ese libro Viajes, ¿qué hacía Marco Polo? Describía de una forma asombrosa, ¿verdad? Y maravillosa lo que sería la zona de China, la zona de Japón, la zona de lo que es Asia hoy. Y ese imperio estaba muy, pero muy lejos geográficamente para el europeo y aparte de eso culturalmente. Pero ¿qué había en esa zona que quería el europeo? ¿Y por qué estos que están aquí, los italianos, empiezan a Profe, comerciar? permiso. Señor, Yo había visto un documental y también saqué de un juego, ¿verdad? Pero también más del documental que hablaba que Marco Polo había encontrado la entrada a Shambhala, no sé qué. O sea, en sí el señor, documental se habla mucho de eso. sí señor, Y, así mismo. y que encontró el árbol de la vida eterna, algo así. Esa es la esencia de lo que querían los europeos, ¿verdad? Inclusive te digo más, los europeos creían en eso, ¿verdad? Y creían que inclusive esa fuente de la eterna juventud estaba en la zona de Florida. Estaba en la zona de Florida, en la zona de lo que hoy conocemos como la península justamente de Florida, y en la zona de Norteamérica. Esa es la fuente de la eterna juventud. Creían, ¿verdad?, que llegaban a eso. Pero ¿qué es lo que llegaban ahí en la zona de Asia? Los asiáticos tenían un dominio espectacular de las plantas. Y muchas plantas eran alucinógenas. Y eso es real, no he sacado eso, pero ellos, esa planta alucinógena, le hacía creer a ellos esa esencia que ellos, por ejemplo, lo que ellos pensaban, la planta le hacía creer. Por eso viene el tema ahí, era del opio, por ejemplo. El opio ellos utilizaban hace muchísimo tiempo ya. En la Edad Media utilizaban ya el opio. Y después viene el europeo y ve eso y se maravilla. Porque por las plantas y el efecto de las plantas en sí. Ese documental dicen que él llegó, ¿verdad? Pero lo que llegó ahí en Europa, o sea, los europeos llegaron ahí en la zona de Asia, fue a un lugar totalmente diferente. Cómo se vestían, cómo se estructuraban, el respeto que se le tenía a la persona y el apellido, la dinastía. Ustedes van a estudiar la historia china, no sé si en algún momento escucharon, ¿verdad? La historia china es la dinastía tal. Entonces, todo un apellido. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Ustedes ven en la zona de Japón, los apellidos tienen también su historia. A nivel de Japón, Mitsubishi, Honda, Toyota, Toyotoshi, en este caso Toyota, todos tienen un apellido en sí. O sea, la esencia de la dinastía es muy importante en Europa. Y ni qué decir ahí en lo que estamos hablando ahora de Asia. Este Marco Polo hace este libro, ¿y qué es lo que muestra acá? Le muestra
un tejido, un tejido muy lindo, un tejido hecho por un gusano que por mucho tiempo, inclusive ya en la época del propio Marco Polo, se quería contrabandear a este gusano y llevar a este gusano de Asia, pasando todo esto, ¿verdad?, para llegar hasta Europa. Era muy difícil, muy complicado que el gusano pueda vivir. ¿Por qué digo gusano? Ustedes saben a qué me estoy refiriendo. ¿Qué tipo de gusano me puedo referir? Vendría a El ser gusano de gusano de seda. seda. Sí, señor, así mismo, sí, sí, compañero, así mismo, el famoso gusano de seda. El gusano de seda consume muchísimos kilajes, ¿verdad? Y toneladas de bambú. El bambú está en la zona de Asia, por eso el famoso, ahí ustedes van a relacionar, ¿verdad?, el famoso panda, oso panda, que consume también muchísimo bambú. Entonces, es la misma zona eso. ¿Y qué hace este tejido? Brilloso, totalmente al tacto, es hermoso, es tocar el tejido producido en esa zona. Entonces, la mayor parte de los tejidos reales tenían esa esencia. Y aparte de eso, también las especias. Las especias nosotros hoy conocemos como clavo de olor, tomillo, pimienta, hoy, ¿cuánto estaba? 2.000, 3.000 guaraníes. En ese momento era muy esencial. ¿Para qué? Para que el europeo pueda farrear. Estamos hablando que ellos hacían fiestas bacanales ya los romanos, en honor al dios Baco. Esa fiesta duraba aproximadamente 20 días. En las fiestas de las cortes, los cortesanos farreaban como mínimo 2 semanas. No podía faltar comida y no podía faltar bebida. Eso era algo normal, algo común y corriente en las cortes europeas. Y para que la comida pueda poner un término o pueda aguantar ese proceso, se hacían grandes condimentos y grandes salsas que venían directamente aquí en la zona de Asia. Por eso la especia es muy importante. O sea, y cuando le digo a los chicos de esta zona, ahora le digo, ¿por qué tuvo tanta importancia? Porque los europeos querían llegar a lo que le hacía diferente, le hacía una mayor jerarquía, principalmente el caso de los nobles, el caso de los reyes. Querían llegar a esta zona de Asia. Y en 1453 esta zona va a estar cerrada, de Puerto de Constantinopla, entonces ellos no van a poder acceder por ninguna otra parte. El Mare Nostrum está totalmente cerrado, entonces ellos van a buscar por aquí, que en el caso de los portugueses van a tratar de llegar acá. En 1498 llega acá un Vasco da Gama. Después va a haber muchísimos inconvenientes, muchos problemas para que se le pueda aceptar a Colón, que él tenía la idea de ir hacia el oeste, pero tenemos que tener en cuenta que la gente creía que era un lugar muy peligroso. Se llamaba los Mare Nostrum es este, Mare Tenebrorum era la zona del Océano Atlántico, grandes monstruos marinos, fin del mundo. Era muy complicado, muy difícil que la gente pueda acceder a ese tipo de navegación. Entonces, el término que la gente utiliza es esta palabra viajes. La gente quiere ir a Asia. La gente quiere ir, quiere comerciar. Entonces se van a hacer grandes expediciones para llegar a lo que sería esta zona, para acceder a comerciar inicialmente con estas personas, con los mongoles. Los mongoles son totalmente nómadas. Ahí viene el famoso conquistador de la Edad Media, Gengis Khan. Tiene una cultura totalmente diferente, inclusive ellos tienen su propio caballo, su estructura es totalmente de las mesetas, o sea, tienen grandes elevaciones y en el medio hay un lugar, una planicie, eso es meseta. Por eso los caballos mongoles son diferentes a los caballos europeos, los caballos asiáticos también, de los árabes, por ejemplo. Son parecidos al pony en su estructura física, pero mucho más resistentes y mucho más ágiles, los caballos mongoles. Y también ellos tienen una ideología totalmente diferente a los propios europeos, porque pues ellos se van de un lugar a otro. Y eso viene ya de esta zona, viene de acá, del propio Gengis Khan. Entonces, ese choque de cultura se va allá en esta zona, y este es el mundo conocido. Hasta el año 1300, 1400, este era el mundo que se conocía. Ven acá, esto totalmente perdido. Esto los portugueses van a ir descubriendo paulatinamente todo lo que es África. Era muy difícil acceder. Esto era solamente lo conocido. Entonces, para que ustedes tengan una idea de cómo se le conocía en ese momento a Asia, el imperio del sol naciente, allá en los confines, era muy difícil. Entonces, ¿qué propició para que este proceso se realice? El mercantilismo. Buscar metales preciosos
buscar este sistema económico de exploraciones, de conquista y descubrimiento. Eso principalmente. Este es uno de los primeros mapas elaborados por Américo Vespucio, que ven acá ustedes cómo era estructurado África, cómo era estructurado Asia y cómo era estructurado América. Estamos hablando de 1500, en fin, el año 1500, 1550, 60 aproximadamente, para cómo se ve la estructura del mundo en esa época. Les muestro para que ustedes también tengan en cuenta cómo se veía en ese momento al mundo, con los portulanos justamente que son los mapas, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a precipitar todo esto? Que en el año 1453 el Imperio Romano de Oriente va a caer. Les dije inclusive el ejemplo que es Sultán Mehmed de los otomanos, el Imperio Otomano, van a tomar ellos justamente la zona de Constantinopla, que era el último bastión de los europeos, porque se divide el Imperio Romano en dos. El Imperio Romano en lo que es Roma hoy como capital, y el Imperio Romano de Oriente, que se va a trasladar a lo que es Bizancio o Imperio Bizantino, en lo que hoy conocemos como país Turquía y como capital Estambul. Esa es la ciudad de Constantinopla, Estambul. Entonces, su ubicación geográfica era espectacular, porque era puerta a lo que sería Asia y prácticamente terminaba Europa ahí, ¿verdad? Entonces, era muy importante la ubicación geográfica de Constantinopla. Estaba ahí el mar Egeo, el mar Negro, el mar Rojo, estaban todos cerca ahí. O sea, muy importante su ubicación geográfica. Entonces, cae esta ciudad, una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, Constantinopla. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Los muchachos, los europeos, no pueden acceder al continente asiático, no pueden acceder a las especias, no pueden acceder a la seda, porque en ese momento dijimos, había tanto dinero circulante en Europa que la gente de clase alta tenía que comerciar. Me refiero a una nueva clase social que surgió, que es el caso de los burgueses. Inclusive tenían mucho más dinero que los propios nobles. Recuerden que los nobles eran el duque, archiduque, el conde, que se van a quedar por detrás ya del burgués, porque el burgués puede comerse continuamente, entonces va a tener más dinero. Entonces va a tener más lujo. Y la gente de Europa va a querer eso. Se va a acostumbrar a eso y eso va a venir de Asia. Entonces, ¿qué pasa cuando ese trayecto está totalmente cerrado? Se tiene que buscar nuevas tierras, se tiene que buscar nuevas formas de acceder a ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que ellos querían? Acceder a las especias. Ahí tenemos en pantalla lo que serían las especias. Ustedes dicen, por eso fue, sí, pero eso era muy importante para la conservación de alimentos principalmente. Pimienta, orégano, nuez moscada, clavo de olor, entre otros, ¿no? Y también el caso de la seda, que hacía que los tejidos sean brillosos, tocar era espectacular, no sé si ustedes en algún momento tocaron, hoy hay a nivel de artificial, ¿verdad? La seda artificial que no es para nada comparable con lo que sería la seda natural, pero hoy todavía se produce seda natural en China, Japón y la propia India. Hoy India es uno de los, sí o no, bueno, no vamos a acordarnos de tanto de India, ¿verdad? Porque acá la gente igual habla de India ahora y ya relaciona con Nadia Ferreira, ¿verdad? Pero es un gigante en todo sentido de la palabra la India, no solamente a nivel geográfico, no solamente a nivel demográfico, a nivel de industria. ¿Por qué? Porque es un gigante totalmente. Anteriormente, como estamos diciendo, todo es Made in China, pero muchos productos norteamericanos y europeos hoy se están haciendo en la India. Hoy India es uno de los países con mayor densidad poblacional y también con una cantidad de industrias nacientes de forma exagerada. Acá tenemos un ejemplo de los descubrimientos que se van a realizar en esta época. Acá primero tenemos, cada un ratito voy a poner, para señalar más. Acá. El primer viaje de Cristóbal Colón, Cristóbal Colón va a hacer 4 viajes, 1492, 93, 98, 1502. 4 viajes va a realizar Colón. Después tenemos el caso de Bartolomé Díaz, que va a descubrir el Cabo Tormentoso, Cabo de Buena Esperanza, va a ser un portugués, y continuamente acá los portugueses van a empezar a navegar, Cabo Verde, Golfo de Nueva Guinea, Cabo Bojador, Cabo Blanco, y después llegan ellos Cabo de Buena Esperanza. Hoy esa ciudad tiene también un nombre relacionado a Cabo,
Se llama Ciudad del Cabo, nosotros conocemos bien esa ciudad, año 2010, Tacuara Cardoso, Yerra un Penal, ¿verdad? Bueno, en esa zona, así mismo, en esa ciudad, ustedes se van a acordar más o menos de esas zonas. Sí, hoy está en Sudáfrica, la más famosa Ciudad del Cabo. Después tenemos Vasco da Gama, él llega a la zona de Calicut, Calcuta, en portugués también, en 1498 recién llega. Para que vean entonces, donde todo este proceso, Portugal seguía navegando por cabotaje para llegar en 1498 recién acá en Calcuta. Después tenemos Américo Vespucio, que hizo justamente el viaje de cabotaje, donde él muestra y hace portulano lo que serían las tierras de Américo. Entonces la gente empezaba a leer eso y luego le vemos posteriormente a América. Hernán Cortés, aquí, que va a conquistar a los aztecas, se da el famoso proceso de conquista española de los aztecas, una de las civilizaciones más importantes de Norteamérica y Centroamérica, con el tema de los mayas también. Y Magallanes Elcano, 1519-1522, que va a ser Hernando de Magallanes o Fernando de Magallanes, de las dos formas está correctamente dicho. En algunos libros te van a encontrar Fernando, en otros libros Hernando. La H y la F se pronunciaba igual. Que va a realizar esta acción. Va a llegar aquí, va a ver acá, aquí no, acá ya llegó Juan Díaz de Solís, llamado Mar Dulce, posteriormente Río de la Plata o Río de Solís, ahí ya llega con el famoso Alejo García, se quedan aquí, empiezan a tomar rumbo norte. No hay estrecho ahí. Entonces, Hernando Magallanes pega rumbo sur y descubre aquí el estrecho que une el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, llamado en ese momento este Mar Tenebrorum y este Mar del Sur, el Océano Pacífico. Después lleva ese nombre de Pacífico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen la gente que es un desierto de agua. Netamente agua, agua por todos lados, pocas islas. Entonces, una inmensidad de agua. Por eso lleva el nombre de Océano Pacífico, ¿verdad? Te desespera tan pacífico que justamente dicen. La gente acá, entonces, lleva el caso de Hernando de Magallanes, viene hasta aquí. Acá él se queda en una de las islas, uno de los indígenas le mata a Hernando de Magallanes, toma rumbo su lugarteniente, Sebastián Elcano, y sigue el viaje. Con muchos inconvenientes, muchas dificultades, llega a lo que sería ya lo que hicieron los portugueses, los Cabos, y posteriormente en 1522 llega él a España. Entonces, ¿qué se descubre en el año 1522? ¿Qué se confirma? Que la Tierra no es plana, que la Tierra es esférica o tiene de forma geoide, como nosotros lo conocemos hoy, ¿verdad? Hoy podemos considerar que su forma es parecida a una mandarina, achatada a los polos y ensachada a los costados. Esa es la Tierra. En el caso de Pizarro, Francisco Pizarro, 1524-1535, conquistó el famoso imperio de los Incas con el caso de la cantidad gigantesca de oro que él sacó de los Incas. Pero nosotros vamos a estudiar esa parte porque ya no nos corresponde a Paraguay en sí. Bueno, entonces los portugueses, acá quiero centrarme. Los portugueses dijeron, bueno, vamos a empezar a investigar, vamos a empezar a buscar nuevas tierras, entonces van a empezar a navegar por lo que sería África. Y acá ellos descubren Cabo Bojador, Cabo Blanco, Cabo Verde, Cabo Lobo, Cabo Cruz, Cabo Volta, Cabo de Buena Esperanza. Dijimos ya, ¿verdad? Caso Bartolomé Díaz. Y acá, en 1498, llega Vasco da Gama a Calicut o Calcuta. Pero hay un personaje también muy famoso. Año 1500 se va totalmente de ruta, toca esta parte y nuevamente emprende rumbo a África. Nos referimos a Pedro Álvarez Cabral, que es considerado el que descubrió Brasil. ¿Por qué? Porque es el primer portugués en tocar esa zona. Esto también tenemos que tener en cuenta. Hay un tratado de Tordesillas, hay una bula intercartera que vamos a estudiar en la próxima clase, que les muestra, inclusive ellos hacen una línea de polo a polo, que van a dividirse esta zona, pero yo no tenía ni idea de lo que había aquí. Su aclaración. A ver, dos aspectos que van a dividir esta tierra, pero no tenía ni idea de lo que había acá. Es la misma cosa que hacer, vos haces así, una línea, no tenían ni idea de lo que había ahí. Pero querían tierra, ahora querían dividirse el caso de Portugal y el caso de España. Acá tenemos un resumen de lo que acababa de hablar hace rato, el tema de los descubrimientos,
los viajes de Colón, Vasco Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico, 1513, que es el Mar del Sur, en esta zona, lo que hoy es considerado el lago Gatún, ahí lo que están las esclusas del, lo que sería el Canal de Panamá, que es el cementerio más grande del mundo, después de la Gran Muralla China, ¿verdad? Por la cantidad inmensa de personas que fallecieron. Primeramente iban a ser los franceses, después iban a ser los ingleses, después tomaron los norteamericanos, la independizaron políticamente a Panamá, ¿verdad? Y a partir del año 2004, ese canal es de Panamá. Anteriormente, casi 100 años, fue exclusiva administración de Estados Unidos. Eso sí, el Tratado de Panamá. Muy parecido a lo que nosotros también vamos a tener, ¿verdad? El año que viene, no el año que viene, 2023, pasados 50 años, a partir del año 1973, se va a retocar el Tratado de Itaipú, ¿verdad? Esa es la idea, vamos a ver qué ocurre en esa parte. Ojalá nos vaya mejor que en la firma del tratado original, ¿verdad? Después viene el caso de Juan Díaz de Solís, descubre el Río de la Plata. Después Hernando de Magallanes, que ya explicamos, es la persona que circunnavegó la Tierra, es su lugarteniente, Hernando de Magallanes, Sebastián Elcano, el que completa la circunnavegación. Después viene un tal Cristóbal Colón. ¿De qué nacionalidad es Cristóbal Colón? Mucha gente se confunde y piensa que es español. ¿De qué nacionalidad es Cristóbal Colón? ¿Qué ustedes creen? ¿Se enseña en el colegio Cristóbal Colón o no tanto? Poco. En el primer curso se habla de Cristóbal Colón, en teoría. A El mí siempre descubrimiento me de dijeron Colón. que Cristóbal Colón es español, profe. Sí, A señor. ver, Ese es un error, por ejemplo. Ese siempre, la gente, pues, como él va a actuar por la corona española, muchísima gente cree que él es español. Inclusive los españoles mismos trataban de buscar una teoría, sacarle de dónde, ¿verdad? Para que sea español. Pero él es de origen genovés. Él nació en la ciudad de Génova, por ende italiano. En esa zona nació Cristóbal Colón. Cristóbal Colón es, inclusive tiene parientes allá en lo lejano, ¿verdad? A nivel de los judíos, ¿verdad? Tiene su tema ahí, ¿verdad? Como teoría a nivel de Cristóbal Colón. Entonces él se va en Italia, le dice, ¿saben qué Italia? ¿Saben qué italiano? Yo soy Cristóbal Colón, quiero hacer una expedición. Le empieza a contar su teoría, le dicen los italianos, no. Nosotros acá estamos tranquilos, estamos navegando por el Mare Nostrum, estamos con los portugueses, estamos comerciando bien, todavía tenemos posibilidad de seguir subsistiendo. Entonces no hubo caso. Entonces él se traslada a Portugal. Traslada a Portugal, eh, empieza a hacer sus enseñanzas y empieza el aprendizaje de lo que sería la navegación en la escuela de Enrique el Navegante. Ahí él empieza a estudiar en lo que sería hoy la escuela de Sagres, en lo que sería hoy la ciudad de Porto, en Portugal. Ahí empieza a estudiar. Y muchos de los muchachos empiezan a estudiar ahí. Empieza a estudiar ahí, entonces le dice a los portugueses, yo tengo la teoría que si nosotros navegamos hacia el oeste, vamos a llegar a nuevas tierras, vamos a llegar a la India porque la tierra es redonda, la tierra no es, eh, acá como si nos decimos cuadrada, ¿verdad? No, la tierra es redonda. Los portugueses le dijeron, no, es peligroso, hay un monstruo marino, hay un fin del mundo, no. Nosotros vamos a navegar como un cabotaje, vamos a navegar por las costas de África y vamos a llegar tranquilamente a lo que sería Calicut o Calcuta. Nosotros no pensamos en eso, no queremos hacer una expedición suicida, la Iglesia Católica nos enseña algo, nosotros somos fieles creyentes. No, no, es posible eso. Entonces se va a España. España en ese problema, en ese momento tenía un problema grave. España en ese momento tenía árabes que estaban dentro de su geografía y tenía una guerra en contra de los árabes. Y esa guerra va a terminar en 1492. Entonces ahí recién se le va a dar el permiso correspondiente a Colón. Colón le da esta posibilidad a los reyes de España. En ese momento España, en 1492, también se va a unificar. Se va a producir el casamiento de Fernando Aragón e Isabel de Castilla. Hay que tener en cuenta que España hasta el día de hoy no está unificada. Están los gallegos, están los vascos, están los catalanes. Ahora, bueno, hay muchísimos. Están los propios de la ciudad de Castilla. Hay varios. Hay varios reinos dentro de España. Por eso a España le costó mucho unificarse. Y este casamiento de Fernando Aragón e Isabel de Castilla hace que se produzca este proceso. Y le cuesta, ¿verdad? Y ahí tuvo que pasar 15 años, Cristóbal Colón en el convento de la Rábida, madurando esta idea, tratando de buscar que esta idea sea posible.
En el año 2006 se encontraron cartas de Cristóbal Colón con la reina Isabel de Castilla. Eso ya era raro. Que una persona, un común y corriente como Colón, le escriba a la reina ya es raro. No se puede afirmar, ¿verdad?, que hubo algo un poquito más que amistad entre la reina y Cristóbal Colón, pero que esta persona le escriba a la reina de forma directa, eso ya es raro. Y cómo ellos se tratan, ¿verdad? No dice amada mía, ¿verdad? Pero dice estrella, ¿verdad? Y las palabras que utiliza Colón, ¿verdad? Entonces se cree que la que le susurró al oído, ¿verdad?, al rey, ¿sabe qué? Vamos a aceptarle a Cristóbal Colón, fue la reina. Lo que es mentira es que la reina también empeñó sus coronas, ¿verdad? Sus joyas. Esto es totalmente mentira porque inicialmente en este viaje de Colón, la empresa conquistadora va a ser totalmente privada. ¿Por qué? Porque Colón, una vez que consiguió el permiso de los reyes de España, va a firmar un documento llamado Capitulaciones de Santa Fe. Este documento tenía obligaciones de Colón para los reyes y de los reyes para Colón. ¿Qué decía por ejemplo este documento? Este documento se firma el 17 de abril de 1492. Miren todo lo que se le otorgaba a Colón. Título de almirante vitalicio. Almirante es el máximo grado jerárquico a nivel de la Marina. No hay otro grado jerárquico más importante, tipo mariscal del ejército, pero a nivel de mar, ¿verdad? A nivel de océano. Ese es el término almirante. Vitalicio, hasta que su muerte llega basta. Y no solamente eso, va a heredarle a sus hijos, sobre todo las tierras descubiertas. Muchísimas cosas se le da. Título de virrey, gobernador general, el décimo de la riqueza. En caso de conflicto por la riqueza, ¿sabes qué, Colón? Vos tranquilamente podés resolver vos mismo. Vos podés costear también una octava parte del armazón ahí de los muchachos, pueden hacer otros barcos y pueden seguir conquistando. Muchísimas cosas se le da. Por ende, se cree que era un viaje a lo desconocido, ahora que Colón ni tan no iba a llegar, se creía ya eso, ¿verdad? Perfecto, ya tenemos el permiso de los reyes, se firma el contrato con Isabel de Castilla y Fernando Aragón. Acá tenemos a Isabel de Castilla y Fernando Aragón, acá le tenemos a Isabel, ahí le tenemos a Colón pensando cómo va a realizar esa acción, ¿verdad? Acá le tenemos a la nao, que es la Santa María, y las dos carabelas, que es la Niña y la Pinta. Entonces, Profe, el viaje, sí, sí, una consulta. Hay algo que siempre me dio curiosidad. ¿Cómo es que Colón llegó a la teoría de que la Tierra es redonda? Eso es algo que nunca explicaron. sí. O Colón sea, estudió a varios científicos, entre ellos al propio Copérnico, y también le estudió a varios otros científicos, principalmente árabes. Y los árabes ya tenían esta idea de que la Tierra no era plana. ¿Por qué? Porque los científicos, ustedes van a estudiar cuando hablan de filosofía, también muchos filósofos ya tenían esta idea. Y Parco de Nicea, por ejemplo, era uno de ellos. También algunos como tal, el propio Tales de Mileto, no dijo que la Tierra no es redonda, ¿verdad? Pero dijo él que hay una teoría y cuando empiezan a descubrir la gravedad mismo, dicen, no, es imposible que sea esto, ¿verdad? Tal cual. Pero la idea, esa educación de la Iglesia Católica tan fuerte, tan directamente impregnada en ellos, que eso le frenaba directamente a la gente. Y principalmente cuando él empieza a leer los libros, principalmente los árabes, ahí empieza a cambiar la teoría. Y tanta fuerza tenía él en su teoría que él llegó a, como le digo, 15 años a fundamentar esta teoría de forma científica. Muchos pensaban que era un loco, eso literalmente era trastornado psicológicamente, que era imposible que él haga eso. Muchos le tildaron de una persona que no va a poder hacer nunca eso. Y no vas a poder hacer, ¿sabes por qué, Colón? Porque España no te va a dar permiso. Era el único reino que le quedaba. Porque España y Portugal tenían los medios de locomoción, en el caso de los barcos y el caso de personas capacitadas. Una vez que Colón madura esta idea, como le digo, le da la posibilidad, se va a Italia, no, se va a Portugal, no, después se va a España y ahí le espera un poquito, ¿verdad? Es la única opción que tenía. ¿Quiénes se van a ir a este viaje? Les pongo un ejemplo a ustedes. ¿Quiénes de ustedes se van a ir ahora a Marte? Según dicen, ¿verdad? El año 2030 haya una expedición para Marte. ¿Quién de ustedes se anota? Si yo le digo que vamos a ir, inclusive las propias expediciones están diciendo que se van a ir, pero no hay vuelta. Solamente te vas a ir. ¿Quién de ustedes se va a anotar, por ejemplo? Te va a una muerte segura, ¿verdad? Porque te vas en el viaje, pero no sabes si va a volver.
En el viaje de Colón va a ocurrir eso. Imagínense una persona con mentalidad todavía de la Edad Media, decirle que vos te vas a una muerte segura. ¿Quiénes se van a anotar para esta expedición? Ese es el problema, un inconveniente. La peor calaña de Europa va a participar de esta expedición, porque Colón va a obtener permiso de los reyes de España, pero los que van a poner la plata, por así llamarlo, van a ser los hermanos Vicente Alonso Pinzón y Martín Alonso Pinzón. Ellos van a ser los dueños de las 3 carabelas de Colón. Perdón, las 2 carabelas y una nao, ¿verdad? Que es el caso de la Santa María. Tenemos todo, entonces, ¿quiénes se van a ir? Ese es el problema. Tenemos ya la estructura del viaje, pero ¿quiénes se van a ir? El problema. Entonces, el rey hace un decreto de que todas las personas que están totalmente condenadas a muerte en la cárcel, esas personas, si Colón llega a encontrar nuevas tierras, esas personas son libres. Entonces vos no tenés nada que perder, ¿verdad? Porque literalmente te vas a morir prácticamente en la cárcel, entonces salí de la cárcel y participa de este viaje. Eso literalmente así es cierto, eso no es mentira, no es exagerado. ¿Quién sería una persona que se vaya a una muerte segura? El caso de los hermanos Pinzón tenían el convencimiento de Colón, inclusive firmado. Ellos firmaron un documento justamente también con Colón sobre esta acción. Si Colón llegaba a nuevas tierras, ellos también iban a formar parte de la administración de esas tierras. O sea, ellos se iban por tierras, ellos se iban por rédito económico. Inicialmente eso es real. Entonces, este viaje ya vamos a comenzar. ¿Cuándo van a comenzar? Agosto. Expliqué eso. ¿Por qué en agosto? La mayor parte de los viajes van a comenzar en agosto porque hay vientos alisios. Entonces los vientos van a poder provocar la posibilidad de que pueda moverse el barco. Comienza entonces el 3 de agosto de 1492. ¿El problema qué es? Comienza el viaje. Al llegar a las Islas Canarias, que es la puerta prácticamente al Océano Atlántico, se rompe el palo mayor de la pinta, ¿verdad? Y problema, ¿verdad? Porque los muchachos eran muy crédulos. Entonces, más todavía el marinero, no sé si uno de ustedes viajó en algún momento en un barco. El que es marinero tiene muchísimo, pero muchísimo cábalas, tradiciones, creencias. Por ejemplo, una cábala así que les pongo nomás. El marinero nunca va a dejar que una pelirroja se suba, por ejemplo, en su barco. Puede considerar a un elemento de maldición que una pelirroja se no. ¿Por qué? Vos le decís, pero eso es algo normal, algo común y corriente. ¿Por qué? Porque es raro, pues, que ocurra una pelirroja. Y para que se suba a su barco es casi imposible. Y que también el caso de que cuando ocurre algo malo al comenzar el viaje, ese viaje ya no hay que hacer. Entonces, acá, ¿qué ocurre? Se rompe la parte del timón de la pinta, se quedan ahí aproximadamente 15 días reparando. Entonces comienza, ¿verdad? Comienza el viaje de ahí, 6 de septiembre, literalmente, con rumbo hacia lo que sería el Caribe, ¿verdad? Bueno, ellos toman rumbo, van, pasa 15, 16, 17, llega a fines de septiembre. ¿A qué se tiene que enfrentar Colón? A un motivo. Los muchachos ya saben que Colón, nosotros nos vamos a una muerte segura, no queremos morir, no queremos irnos nuevamente a España. Vos sos un loco, un trastornado psicológicamente, este es un viaje de maldición. Este no es un viaje de bendición, Dios no quiere que nosotros hagamos este viaje, entonces queremos pegar la vuelta. Y más todavía cuando se produce acá, que hay se vuelve un elemento estático, o sea, no se mueven los barcos, peor todavía. Cuando los marineros están tecoreí, peor todavía, ¿verdad? ¿Por qué? No tienen nada que hacer, pues. Están ahí estáticos, no hay viento, no había nada de viento. Entonces Colón le dice, bueno, si en 2 días no tenemos señales de que este viaje es un viaje de bendición, vamos a pegar la vuelta a España sin problema a pegar la vuelta. Entonces le esperan 2 días, ¿verdad? Con mucho inconveniente, muchos problemas. Ahí Colón tiene que hacer su ámbito político, que él no era político, ese fue siempre su problema. Él era un excelente navegante, pero un pésimo político, ¿verdad? No podía calmar los ánimos. Entonces, ¿qué pasa? Pasados 2 días, oscuridad absoluta. Una oscuridad inmensa. Peor si que acaban acá en el infierno, en la tierra, nosotros nos vamos a morir todos, ¿verdad? Tienen que ponerse ustedes siempre en el conocimiento, la cabeza de esa persona en la Edad Media. Pleno mediodía, una oscuridad inmensa. ¿Qué se produce en ese momento?
un eclipse total de sol. Al producirse totalmente ese eclipse total de sol, hay unos vientos que producen que los barcos se muevan. Entonces Colón fue uno de los primeros científicos que produjo, o sea, predijo un eclipse total de sol en plena alta mar. Y ese conocimiento le produjo el dominio sobre los personajes, ¿verdad? De su barco y de los otros barcos vecinos para que pueda realizarse el viaje. Entonces, se produce el viaje y ¿qué hacían ellos continuamente? Ellos para ver si había tierra, continuamente lanzaban palomas. Continuamente lanzaban palomas y la paloma volvía, evidentemente no había tierra, ¿verdad? Y tardaba horas y en unos momentos casi 12, o sea, 12 horas, 15 horas llegar la paloma nuevamente. Entonces ellos tiraban paloma y volvía la paloma. Y a los primeros días de octubre ellos tiran la paloma y ya la paloma no vuelve. Entonces ellos tenían una esperanza que ya hay tierras cercanas, que ya van a llegar a las nuevas tierras. Entonces ellos pegaron inclusive más, aceleraron un poquito más y los vientos le ayudaron. Entonces ellos llegan y un tal Rodrigo de Triana, el 11 de octubre a la noche, él grita tierra. Él grita tierra aquí, en esta canastilla que tenemos acá, este es el carajo. Por eso el peor lugar que vos podés tener en la faz de la tierra del carajo. Por eso nosotros decimos como grosería, ahora andate al carajo, literalmente. Imagínate estar acá. Si acá, cómo se sentía la ola de acá, justamente una imagen donde se ve el mar picado. Imagínate estar en el barco, vos cómo te moves continuamente. Por eso le pregunté si en un momento ustedes viajaron en el propio río Paraguay, ¿verdad? Para poner un ejemplo, hay muchísima distancia, ¿verdad? Entre el río Paraguay y el mar, pero para poner un ejemplo, si tienen el mar de barco también, ¿qué le ocurre? Que continuamente tenés náuseas, vómito, ¿verdad? Imagínense acá, pero imagínense eso triplicado, cuadriplicado, no sé cuántas veces, elevado a la 10ª potencia, ¿verdad? Allá. Se cree que Rodrigo de Triana hizo un delito, ¿verdad? Por eso justamente estaba ahí, una prohibición, él la realizó, por eso estaba ya castigado. ¿Y el vigía qué hace? Divisa tierra, entonces hoy en la historia se queda el nombre de Rodrigo de Triana, pese a que él estaba castigado, ¿verdad? Divisa tierra el 11 de octubre de 1492 y grita justamente eso. Y el día siguiente llega Colón, los sacerdotes y todos los muchachos llegan a tierra firme. Él es recibido por unos personajes totalmente semidesnudos que él les llama indios. ¿Por qué? Porque Colón muere inclusive en el año 1506 pensando que llegó a las Indias. Colón no se le va a sacar nunca de su cabeza que llegó a la India. O sea, nunca va a sacarse de su cabeza eso. Por eso es erróneo decir el hecho en sí de que Colón descubrió América. Y ahí pues viene el famoso debate historiográfico. ¿Colón descubrió América o no? Porque él murió 1506 creyendo que llegó a la India. Él nunca pensó que llegó a un nuevo continente. Un nuevo continente tiene la esencia a partir de las tierras de América. 1530, 1550 recién se tiene una idea de que es un nuevo continente, inclusive que va de norte a sur. Entonces el término está mal utilizado, ¿verdad? Pero no se le da mucha importancia. El único país a nivel aquí de Sudamérica que le da rédito, por ejemplo, a Colón, es Colombia, porque va a ser en su tercer viaje, Cristóbal Colón va a tocar ese territorio en lo que sería la frontera entre Colombia y Venezuela, y en la zona del río Orinoco. Por eso Colón, no existe ni un Colón, ¿verdad? Dentro de la estructura de América, pero sí una Colombia, que le da origen, o por lo menos le da rédito a Colón como expedicionario. Él llega a las islas de Guanajaní, hoy Islas Waitlin en inglés, ¿verdad? Hay una zona del Mar Caribe, en las Bahamas, en el archipiélago de las Bahamas, una pequeña islita hoy llega ahí, chiquitita, ahí es lo que llegó Colón. Los expedicionarios llegaron y empezaron a investigar y llegan a lo que sería Cuba, a la que llamó Juana. Y sí, ¿quién era Juana? Y era la isla o sea, la isla Juana era en honor a la hija de Isabel de Castilla y Fernando Aragón. No piense que era la hija de Colombia. Ustedes están pensando y no se puede afirmar eso, ¿verdad? Pero eran grandes amigos la reina y Cristóbal Colón, eso es lo que se puede asegurar, ¿no? Pero era rara la relación que tenían ellos. Y
lo que hoy es Haití, República Dominicana, él le llama la Española. Y acá se quedan los muchachos, se quedan los muchachos y Colón, ¿qué hace? Emprende nuevamente viaje a España. Eso es lo que hace que Colón descubra, o se considera el término descubrir, porque científicamente se cree, y hay vestigios de eso, que los vikingos fueron los primeros europeos en llegar a estas tierras, inclusive a Paraguay. Hay vestigios en la zona de Cerro Yaguarón, Cerro Paraguarí, hay vestigios de ello. Pero el problema, ¿dónde está? Que no contaron. ¿Qué pasaba si Colón llegaba? O sea, iba con sus barcos, le agarraba un tornado, le agarraba un tifón, le agarraba un huracán. ¿Colón iba a descubrir estas nuevas tierras? No, ¿verdad? Inclusive los muchachos acá iban a tener que buscar la forma de sobrevivir, cosa que hicieron, hasta que llegue Colón nuevamente. Acá tenemos un ejemplo de lo que sería la carabela, pequeña, ágil, no estaba apta para el océano Atlántico, eso hay que aclarar, y si vemos acá, este es el timón fijo de popa, que gracias a esto se puede mover el barco, y también la famosa vela latina, que hoy inclusive hay un deporte, ¿verdad? A nivel de olimpiadas que se utiliza la vela, justamente después se puede mover de un lugar a otro sin problema. Y acá tenemos un ejemplo de cuánto te va a tomar hoy llegar al hacer el viaje de Colón. Con un velero, con un buque, con una nave mercante, inclusive con avión y con un auto, ¿no? A 120 sin parar, te va a tomar casi 2 días y medio. Un ejemplo de toda esta distancia que se recorrió. Imagínense si Colón toma un poquito rumbo sur, poquito rumbo norte, ¿verdad? Pero él va directamente, ¿por qué? Porque él tenía siempre acá en su cabeza que iba a llegar a la India. O sea, él tenía esa idea y más o menos justamente con toda la información que él pudo obtener, pensando que si vos te das la vuelta, y quiero que ustedes hagan eso, acá vamos a ir un ratito, den la vuelta acá. Acá está, ¿verdad? Colón hizo esto. Hicimos esto acá. Hacemos este proceso, hacemos esto aquí. Esto es el Colón lo que le hizo Colón. Hacemos esto aquí. Sí, su teoría no estaba muy lejos de ser cumplida, porque llegaba acá, llegaba a la zona de la India, y un poquito acá lo que sería la zona de las islas que es Zipango, que es Japón. Ahí iba a llegar literalmente Colón, si vamos al caso, haciendo este mismo trayecto, sacando que esto no existía, porque literalmente no existía, ¿verdad? Toda esta tierra no existía, y haciendo la misma distancia, iba a llegar acá, a la zona de Zipango, que es lo que hoy es Japón, Cristóbal Colón. Bueno, hasta acá hacemos, gente, la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Esta parte.